Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a probar nuestro esquema y vamos a crear una tabla llamada usuario empresa y van a ver cómo es que esto funciona. ¿Cómo vamos a probar nuestro esquema? Primero, lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle a nuestro usuario el permiso de Create Table. Si no, no se va a poder crear. ¿Y cómo agregamos ese permiso? Con grant. La función o la característica de grant es que da accesos. La estructura es grant create table to usuario it, que fue el usuario que creamos aquí, usuario IT. Entonces, primero le damos el permiso para que este usuario pueda crear tablas. Acá, luego podemos validar con qué usuario nos encontramos autenticados. Para eso podemos usar este query. Al usar este query nos dice qué usuario es con el que estamos autenticados. Esto solamente es como de referencia. Pero el paso 2 es que para crear una tabla con el esquema del usuario, debemos de ejecutar el siguiente query. Este funciona siempre que seamos administradores. Les voy a explicar. Ahorita, actualmente ustedes se encuentran con un usuario X que yo no conozco, que nadie se los dio. Lo que necesitamos nosotros hacer es que después de que le damos acceso al usuario, debemos de como hacer ese switch sin desautenticarnos, sin cerrar sesión, sino que, por ejemplo, yo estoy con el usuario, Euler GT, pero para ejecutar con el usuario it, necesito ejecutar execute as user, que va a ser igual a usuario IT. Eso es lo que va a hacer este query. Va a hacer el switch. Luego, simplemente ejecutamos la tabla. Ejecutamos el query para crear la tabla y este le asignará el esquema indicado. Este query no necesito explicárselos. Es el query normal de cómo hoy hemos creado tablas. O sea, eso es el estándar. El nombre, mis columnas y mi llave primaria. No tiene nada extraordinario. Simplemente lo ejecutamos. Y de último, acuérdense que aquí yo lo que le dije es, ya no quiero estar con Euler GT, sino quiero estar con usuario IT. Pero cuando yo creo mis tablas, yo necesito revertir esto. Yo necesito decirle que ya no voy a usar usuario IT, sino que voy a usar el Euler GT, que es con el usuario administrador actual que estoy. ¿Qué utilizo? El revert. El revert solamente funciona si dentro de este mismo query está el execute. Es la única forma en que el revert funciona. Recapitulemos. Le damos permiso al usuario para que pueda crear tablas. Esto solo me sirve para saber con qué usuario estoy. Hago el switch entre mi usuario administrador y mi usuario nuevo de IT. Creo la tabla y regreso el switch de mi usuario, en lugar de usuario IT, regreso con el usuario actual, con el administrador. Héctor, tal vez no duda, pero solo lo que yo Ajá. entendí fue que ese es un permiso temporal para que él cree una tabla, luego él le quita el permiso, ¿así sería? Sí, solo que cambiemos permiso por uso. Este me sirve para usar el usuario y aquí lo que me dice es que regrese el usuario anterior, como un switch. Mira, tal vez la funcionalidad del revert no me queda como muy clara, digamos, a nivel de si solo le va a permitir hacerlo una vez o varias veces. Esto se va a ejecutar la n de cantidad de veces en que se ejecute el execute. Por ejemplo, para que este funcione, yo primero debía haber ejecutado esto. ¿Sabes cómo es? Como que esto fuera un rollback, ¿sí? Lo que hace es que, ok, este revert lo que dice es, primero quiero saber si se ejecutó un execute. Sí se ejecutó, listo. Entonces me vuelo esto y lo regreso a como estaba antes. Como que te autentica con el usuario administrador, digamos. Entiendo. Digamos que lo referencia, pero esto podría ser n cantidad de veces, como un ciclo, no Sí, necesariamente una vez. siempre y cuando también el execute se ejecute n cantidad de veces, como un ciclo. Primero este, luego este. Primero este, luego este. Bueno, ok. ¿Y qué pasaría si en realidad mi instrucción está incorrecta y no se ejecuta el execute? Seguramente o no hace nada o te lanza un error que no encuentra algo que revertir.
Entonces, lo que vamos a hacer es que regresémonos al otro query y ejecutemos la primera instrucción. Seleccionemos el Grant Create Table únicamente, le damos a ejecutar y ahí ya le dimos acceso al usuario para crear tablas. Seleccionemos el segundo que solamente es de referencia para saber con qué usuario estamos conectados. Estamos con el DBO. Ahora ejecutemos, hagamos el switch en el segundo query, en el tercer query, en el execute as user, hagamos el switch. Muy bien, ya hicimos el switch. Ahora bajemos y creemos la tabla. Ahora revertamos el usuario. Ahora seleccionemos en el explorador de objetos la carpeta de tablas y presionemos F5 o el refresh de arriba. Selecciona la carpeta de tablas, dale clic sobre tables, presionemos F5 o el refresh de arriba. Si ustedes se dan cuenta ahora, como nuestro esquema informática estaba conectado o relacionado con el usuario de IT, y yo creé la tabla con el usuario de IT, automáticamente me creó mi tabla con mi esquema informático. Entonces, con eso que se hizo ahora, esa tabla solo se podría, por ejemplo, actualizar si quisiéramos usando el usuario IT. Sí y no. Sí, porque este usuario está controlando los esquemas de informática. Pero yo puedo tener un usuario administrador que no necesito asignarle ningún esquema. Yo automáticamente puedo consultar cualquier tabla con cualquier esquema. Pero si tengo otro usuario que solo tiene un esquema asignado, no va a poder ver informática, sino que su propio esquema, respondiendo a su consulta. Ah, entiendo, sí, o sea, refiriendo solo a los que tienen permiso de informática nada más, solo ellos podrían, como usuario IT, por ejemplo. Correcto, así es. Ah, entiendo. Ya.